Continuamos en la UNED en el grado de Historia Medieval de España, la parte segunda, de los siglos XIV al XV. Y vamos a hablar de tensiones sociales y políticas de la consolidación de los Trastámara. La segunda mitad del siglo XIV conoce distintas crisis dinásticas. En Castilla suben los Trastámara al poder tras una guerra civil concluida en 1369. En Portugal ascienden los Avis tras la crisis de 1383 al 85. Ambos conflictos políticos son inseparables de otros de carácter social, entre facciones nobiliarias, entre señores y campesinos, de la masa popular cristiana contra la minoría judía, etc. Para superar las dificultades se utilizarán diversos medios: la acomodación a la nueva situación dinástica, la represión o la mediación real, la creación de hermandades y, en definitiva, la elaboración de un discurso legitimador que presenta a la nueva dinastía como garante de estabilidad. El Bajo Medievo y las crisis dinásticas. De mediados del siglo XIV a los inicios del XV se vive una auténtica plaga de quiebras dinásticas que cubren prácticamente toda la Europa occidental. Es el paralelo fácil recurso retórico de la coetánea Great Plague, o peste negra, de la historiografía anglosajona. Si algunos autores plantean reservas a la hora de hablar de una crisis del Bajo Medievo, no es el campo de las peripecias dinásticas el más adecuado para negarla. Tampoco éstas han de ser reducidas a un fenómeno llamativo, aunque a la postre superficial, que difumine lo que es un malestar social bastante extendido en el occidente. Es cierto que las raíces de este pueden situarse en los años finales del siglo XIII, pero no lo es menos que la falta de estabilidad política vivida especialmente a partir de los siguientes decenios hizo más compleja la aplicación de soluciones. Como bien es sabido, la crisis dinástica de mayor relevancia, al margen de que ésta sea única o su principal dimensión, se da en territorio francés y alimenta un conflicto o cadena de conflictos que académicamente conocemos como Guerra de los 100 años. Su génesis se situaría en la entronación de Felipe VI en 1328, aunque el primer choque serio entre pretendientes al trono francés haya que datarlo casi 20 años más tarde, en la batalla de Crécy de 1346. Otras crisis sucesorias se desarrollaron dentro de dimensiones geográficas más limitadas. En algunos casos son prolongaciones o derivaciones de otras previas o convergen con la gran crisis anterior. A nivel de todo un estado monárquico, Castilla ofrece un magnífico modelo con la guerra civil, y más que civil, entre Pedro I y Enrique de Trastámara de 1366 al 69. Las raíces, sin embargo, se encuentran en un dilatado conflicto entre nobleza y monarquía del que estos dos personajes serán claros protagonistas. Portugal, con el relevo de los Borgoña por los Avis entre 1383 al 85, constituirá también otro destacado modelo. En él convergen diversos elementos: una guerra dinástica, una guerra civil y la lucha contra una invasión extranjera. Estos dos casos, y en buena medida también otros menos llamativos, no permanecerán encapsulados. Dos razones fundamentales cabe tener en consideración. En primer lugar, aparte de otros caracteres, los conflictos dinásticos que afectan a estos dos reinos permiten diversiones estratégicas a los dos principales contendientes de la Guerra de los 100 años, la Inglaterra Plantagenet y la Francia Blois, que se convierte así en un auténtico conflicto global. Haciendo un tosco ejercicio de historia comparada, podríamos encontrar un paralelismo con lo acaecido en época napoleónica, la Guerra de la Independencia de la historiografía hispánica, convertida desde la perspectiva británica en la península Oar. En segundo lugar, los conflictos sucesorios castellano y portugués acaban siendo complementarios, condicionando con ello la historiografía de ambos lados. No solo porque la coetánea llega a tener una cierta complementariedad, la cronística de Pedro López de Ayala y la de Fernando López, por tomar un socorrido ejemplo. También porque los especialistas portugueses y los españoles de ámbito castellano-leonés han dado en los últimos tiempos un notable impulso al estudio de los condicionamientos recíprocos de estos dos conflictos. Bastaría con remitirse a dos importantes monografías separadas por casi medio siglo: la de Salvador Díaz Arnaud, que constituye un documentado estudio de las peripecias políticas que sufre Portugal tras la muerte de Fernando I, en las que la corona de Castilla tuvo un importantísimo protagonismo. Recientemente, César Olivera ha publicado otro exhaustivo estudio, esta vez desde la perspectiva del otro lado de la frontera, en el que la figura clave de la trama es la princesa lusa, Beatriz de Portugal, segunda esposa de Juan I de Castilla y frustrada heredera de Fernando de Portugal,
era legítima caso de que rechacemos las maledicencias en torno a su madre, Leonor Telles, que la convertirían en una especie de beltraneja portuguesa, avant la lettre. En el intermedio de estas dos sólidas y voluminosas publicaciones, la producción desde los lados portugués y español sobre el tema que ahora abordamos ha sido extraordinariamente fructífera. En un caso porque determinada escuela de historiadores orientó una de sus líneas de investigación hacia el traumático cambio que supuso para Castilla el ascenso de los Trastámara. En otro caso, al margen de los diversos factores en juego, por esa efeméride 6 veces centenaria de la entronación de la Casa de Avis en Portugal. Sobre incidencias sociales, lato sensu, de los conflictos dinásticos, diremos que hablar de crisis política dinásticas o de contratiempos anexos versus una crisis no tanto sucesoria como producto de un ulterior y conflictividad minoridad real, implica hablar también de unos efectos colaterales, los referidos por ejemplo a la inquietud social que puede manifestarse de diferentes formas. Lefebvre decía que social era cualquier manifestación del pasado por muy tradicional que nos resultara. Vamos a permitirnos hacer un uso generoso de esa sentencia. Hablemos de enfrentamiento entre parcialidades nobiliarias y paranobiliarias. Algunos trabajos publicados hace ya años son verdaderos clásicos para el estudio de los enfrentamientos entre los distintos grupos nobiliarios o de estos con la realeza. Llamemos a tales grupos bandos, confederaciones, ligas, etc. Los choques surgen a veces al calor de una crisis dinástica o de la resaca de estas, cerrada a veces en falso. Los conflictos en lo que se refiere a los estratos más elevados de la sociedad darán lugar a eclipses de algunas familias o a la desaparición de miembros de linajes que han desempeñado un importante papel político y social. De la nobleza vieja a la nobleza nueva fue una expresión popularizada por Salvador de Moxó que todos los estudiosos del tema hemos asumido en mayor o menor grado. Este autor hacía un detallado estudio de varias decenas de encumbrados linajes nobiliarios castellanos que tuvieron su mejor momento en los siglos de plenitud del medievo. No todos, destacaba, se integraron en las filas de la nobleza nueva, trastamarista de la Baja Edad Media. Los claros que se producen en sus filas con motivo de la guerra que eleva al poder a Enrique II, muertes naturales o violentas, destierros, caídas en desgracia, y los que se vayan a producir en el futuro como derivaciones directas o indirectas de esta, van asociados a depuraciones emprendidas por la realeza o a pugnas entre iguales si es que nos atenemos a la visión fijada por la ideología dominante. Muestras de este fenómeno se darían, por supuesto, entre 1366 al 69, pero también entre 1383 al 85, dado el alto número de miembros de la nobleza castellana caídos en las malhadadas campañas de Portugal, y también entre 1391 al 93 durante la turbulenta menor edad de Enrique III, en la que se produce un grave enfrentamiento entre dos partidos, el de los parientes del rey y el de la nobleza de servicio. Según Luis Suárez Fernández, nos encontramos ante el anticipo de lo que serán los choques entre grupos nobiliarios del futuro. Bien podríamos hablar de enfrentamientos horizontales. Un puro epifenómeno, como algunos autores han sostenido. La cuestión de fondo, vienen a decir, sería otra y obligaría a bajar un escalón. Sobre el nacimiento o exacerbación de enfrentamiento de los grandes con los medianos o menores. Volvemos a utilizar la terminología del momento, ya sea para referirnos al mundo rural, ya no sea al urbano, aunque las fronteras entre ambos aparezcan muchas veces harto difuminadas. Por usar otro símil geométrico, estaríamos hablando de conflictos verticales, los de arriba contra los de abajo. En el caso portugués es conocida no solo la grave conmoción social que se produce en Lisboa y de la que el cronista Fernando López dio vida y cumplida cuenta. En zonas, sobre todo rurales, de la Beira, tuvo lugar una agitación protagonizada por esos povos miúdos, esa aira miúda, esos pequenos, toda una menjaqueire que ha despertado la atención de los estudiosos de las conmociones sociales. Soliviantadas al calor de la crisis sucesoria abierta entre 1383, los intereses de estas gentes, solo de forma muy coyuntural, a diferencia de lo ocurrido con el pueblo de Lisboa, convergerían con los objetivos perseguidos por el bando de João de Avis. En la vecina Castilla, la consolidación del proceso de señorialización o el cambio de una familia por otra en la titularidad de un señorío puede causar situaciones tensas e incluso dramáticas, tanto más si la familia beneficiaria es de procedencia extranjera. Un llamativo caso, por sus repercusiones internacionales, sería el de Molina de Aragón, entregada por Enrique II al caudillo francés Bertrand du Guesclin, al que caso excepcional se otorgó el título de duque.
El gesto convocaría que la población optase por colocarse temporalmente bajo la autoridad de los reyes de Aragón hasta 1375. Otros casos tendrán también un indudable interés. Así, Paredes de Nava, frecuentemente convertida en moneda de pago para servicios prestados, fue entregada en 1371 a un pariente de Enrique de Trastámara, de procedencia aragonesa, Felipe de Castro. El descontento despertado desembocará en su muerte violenta a manos de los vecinos de la localidad. Benavente protagonizó otro caso singular. La villa había pertenecido al duque Fradique de Trastámara, bastardo de Enrique II, y revirtió a la corona tras proclamarse mayor de edad Enrique III. Al final fue entregada al noble portugués Juan Alfonso Pimentel tras su ruptura con Juan I de Avis, un hecho que se produjo en 1396 en el marco de una serie de trasvases de nobles descontentos de Portugal y de Castilla. En el 1400 los vecinos de la localidad dirigieron un memorándum al monarca Trastámara en el que le planteaban una serie de quejas por las exigencias abusivas de su nuevo señor. Distintas características, el noble pertenece en este caso a una familia de vieja raigambre castellana. Se darán en otros enfrentamientos como el que sostuvo la villa de Astudillo desde 1397 al 98 con su señor Fernán Sánchez de Tobardos. Las quejas de los vecinos, sin embargo, pueden ser motivos parecidos. Se dice, por ejemplo, que las exacciones impuestas por este personaje obligaron a los vecinos a desollar las cruces y vender tomar los cálices de las iglesias e empeñarse en judíos. Las quejas expresadas por los procuradores en Cortes, esas tierras estragadas y pobres, añadirían un toque más de dramatismo a una situación que haría del proceso de señorialización causa de importantes tensiones entre campesinos y señores. Sin embargo, algunos autores que vienen expresando su interés por el tema desde hace ya años no han cesado tampoco de advertir del riesgo de excesivas simplificaciones. No solo porque esas miserias denunciadas puedan venir de causas ajenas a la señorialización propiamente dicha, también porque en algunos casos puede advertirse como la caída en la órbita señorial supone algún tipo de beneficio material para los vecinos de una localidad. Sería, por ejemplo, el caso de Palenzuela, cuyos inmigrantes se vieron favorecidos fiscalmente en 1405 por su señora, la reina Catalina. Un caso del que, por otro lado, no conocemos todo su alcance. Tampoco habría presentarlo como modélico en razón del especial significado de la persona que ostentaba el señorío. Sobre conflictos formalmente religiosos, con una fuerte incidencia social, diremos que Castilla no padeció conflictos heréticos o calificados como tales, con el peso social de wilficismo o el husismo. Sufrió, sí, periodos brotes de violencia antijudía, agravados a partir de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara. El clímax se alcanzará con las sangrientas asonadas de 1391. Estaríamos ante un conflicto que, socialmente hablando, tiene mucho de transversal. En él se ven implicadas distintas fuerzas. El bajo pueblo, que actúa, Sevilla, Córdoba, Toledo, como principal elemento de perturbación, una nobleza que trata de frenar la explosión popular, Sevilla, Murcia, pero que en algún caso, Cuenca, participa también de los disturbios. Las incitaciones a la conversión de algunos predicadores, tanto del clero secular como regular, y una realeza que, aún convencida de la ineluctable conversión final del elemento mosaico, se ve obligada a mantener un orden público gravemente perturbado. En 1391 y sus secuelas se han considerado como el hecho clave para que el problema judío se doble en problema converso. Si a determinados testimonios nos remitimos, el Progrom de 1391 es la espita para dar salida a muchos sentimientos de frustración. El canciller Ayala, quien en alguna de sus obras más relevantes no manifiesta precisamente especiales simpatías hacia los judíos, no duda en decir que todo esto fue codicia de robar, según pareció más que devoción, a referirse a los asaltantes de la aljama sevillana. Un hombre de relevante familia que se considera profundamente cristiano no puede sino manifestar su repugnancia hacia comportamientos propios de un bajo pueblo del que se siente social y emocionalmente distante. El testimonio de las crónicas hebreas va en una dirección semejante, el establecimiento de una barrera social en lo que a violencia antijudía se refiere. Según el tipo de conflicto o el momento en el que se actúe frente a él, la vía utilizada será de una u otra naturaleza. En ocasiones se sucederán las soluciones de distinto signo. La acomodación pura y simple a la nueva situación.
Se dará en el caso de algunos linajes que cambian oportunistamente de bando o se benefician de algunas medidas de gracia. El más llamativo ejemplo de lo primero lo facilita el cínico comentario del canciller Ayala a propósito de las deserciones que se producen en el bando petrista al recibir Enrique de Trastámara el masivo apoyo francés. De tal guisa que iban ya los fechos que todos los de él, Pedro I se partían, habían su acuerdo de no volver más a él. Hay casos más tardíos de incorporación a la nueva legitimidad trastamarista. El de Leonor López de Córdoba, quien tras una serie de dolorosas peripecias familiares acabará ocupando un destacado papel en la corte en los primeros años del siglo XV, o el de los exiliados retornados a Castilla junto a Catalina de Lancaster, a la que habían servido en su exilio inglés. Hablemos de actuación de los poderes establecidos, represión y mediación. La represión pura y simple será la vía más elemental para poner fin a un conflicto. En los casos de miembros de la nobleza alta o baja, algunos ejemplos son muy conocidos. Clásico es el de la ejecución del padre de la mencionada Leonor López de Córdoba, el maestre de Calatrava y Alcántara Martín López de Córdoba, que pagó con la vida su fidelidad petrista más allá de la muerte del rey cruel. Con posterioridad, la liquidación de la turbulenta minoridad de Enrique III se salda con el castigo de algunos de los epigonos Trastámara. Los casos más llamativos serán el del duque Fadrique de Benavente, sometido a prisión, o el del turbulento conde Alfonso de Noreña, que se vio constreñido al destierro. Menos datos nos han legado la represión de los motines populares, aunque sí sepamos de algunos castigos ejemplares. Así, el homicidio cometido por los vecinos de Paredes de Nava fue sancionado con un duro castigo realizado por Pedro Fernández de Velasco y con una multa de 5.000 doblas impuestas por la justicia real en 1372. Y en otro campo sabemos del castigo a los amotinados de Sevilla y Córdoba que asaltaron las juderías de sus respectivas ciudades. 135.000 doblas a los primeros y 40.000 doblas a los segundos. La actuación del poder central puede materializarse también por la vía de la incorporación a la corona, muchas veces con un sentido puramente simbólico, de una determinada localidad de señorío o de una amplia franja que constituya todo un estado señorial. A las peculiaridades políticas de un territorio fronterizo se unen circunstancias internacionales anejas o derivadas del conflicto sucesorio castellano. También las posibles alteraciones sociales que puedan producirse en su interior. A 4 casos en concreto podemos remitirnos. El del señorío de Vizcaya, que se incorpora a la corona castellana a la muerte de su último titular independiente, el infante Don Tello en 1370, el ya mencionado de Molina de Aragón, el de Asturias, convertida en principado a favor del heredero de la corona en 1388, y el de los estados del marquesado de Villena. Constituye este último un caso complejo al que se aplican varios medios de actuación. Con la política de incorporación a la corona se especulaba en círculos palaciegos dada la estratégica posición del marquesado y las actitudes políticamente poco claras de su titular, el conde de Denia Alfonso de Aragón. Se iría materializando a partir de 1395 al hacerse eco la corona del descontento de las oligarquías locales contra su señor. La operación se consumaría, el sensus contrario, con el aplastamiento por el teniente de adelantado de Murcia, López Pérez Dávalos, de una rebelión popular en Chinchilla, en 1397, contra los agentes impuestos por la autoridad real. El envío de corregidores a algunas localidades, medida que cobró un especial impulso bajo Enrique III, puede tener mucho de elemento de mediación y de apaciguamiento en los enfrentamientos de distintas facciones, que a la postre de ello trajera un importante recorte de los privilegios municipales. Es una cuestión en la que no cabe entrar ahora. Sobre la formación de hermandades, diremos que el movimiento asociativo, que se traduce a escala nobiliaria en formación de ligas, tiene su equivalente en escalones más bajos de la sociedad, en la creación de hermandades. Se trata por lo general de un fenómeno de autodefensa, característico de tiempos de inquietud, la producida por una quiebra dinástica en este caso, hacia el cual el poder central manifestó frecuentemente recelo. De ahí la distinción entre hermandades propiamente dichas que constituyen las asociaciones permitidas y esas ligas en monopolios objeto de reprobación. Aparte de las hermandades generales, la hermandad por antonomasia, tal y como se articula en los capítulos de las Cortes de Burgos de 1315, se dan otras de ámbito regional.
Para la época aquí tratada, las más conocidas son las de tierras vascas, en donde la desestabilización no venía solo de esas parcialidades de oñacinos y gamboínos, etiquetas extendidas por la historiografía a todo el ámbito vasco, que conforman más que una solución un conjunto de problemas interpretativos al estilo de güelfos y gibeleinos, agramonteses y beamonteses. La vecindad con Navarra, importante pieza en el tablero de la guerra de sucesión castellana, constituyó un factor añadido de inseguridad. Vizcaya tiene un primer cuaderno penal desde 1342, sin que sus efectos fueran demasiado visibles, hasta el punto que se procedería a una nueva redacción en 1394. La guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara propició que en 1369 el territorio alavés se diese una carta de hermandad a fin de gobernarse y hacer justicia. La zona limítrofe con Navarra conoce frecuentes acuerdos entre vecinos pertenecientes a órbitas políticas distintas a fin de defenderse de los malhechores. Esta política se prolongará a principios del siglo XV, constituyéndose entre todos los lugares de Álava una hermandad de tipo provincial, similar a la de las otras dos provincias vascas, a la que el rey dará su aprobación en 1417. La promesa petrista durante la guerra civil, el acuerdo de Liburne, de un retorno de Guipúzcoa a la órbita navarra facilitó un flujo de mesnaderos de esta tierra que ofrecieron sus servicios a Carlos II. A pesar de las dificultades financieras de este, que ralentizaron este proceso a partir de 1370, aún en los años siguientes, algunos señores, como Ayoro de Ugarte o Pedro López de Murúa, siguieron prestándole sus servicios. Desde los primeros años del siglo XV, las reclutas guipuzcoanas para la realeza navarra se van haciendo ya a título individual. En la creación de la hermandad guipuzcoana hay una primera etapa entre 1375 y 1415. Hablemos sobre una posible conclusión, hacia una síntesis de mística política y realpolitik. Una dinastía ascendida irregularmente al trono se ve impedida a construir un discurso legitimador. Su elaboración puede desbordar cronológicamente a la generación que ha protagonizado el cambio. Eso sucedió en Castilla a propósito del ascenso de los Trastámara. ¿Hasta qué punto podría hablarse de un triunfo político y también propagandístico de la familia? Desde hace años, distintos historiadores hemos venido fijándonos en las justificaciones ideológicas que acompañan a la institucionalización del régimen. La propaganda legitimadora ha de contar con el imprescindible refuerzo de grandes dosis del realismo político. Son ya, queda dicho, los gestos de distensión hacia ciertas familias de reconocida fidelidad petrista a las que se facilita el acomodo a la nueva situación. Pero es también algo mucho más simple que afecta a las más altas esferas del poder y que sí permitiría un apaciguamiento más globalizador, el arreglo alcanzado en Bayona en 1388 entre Juan I de Castilla y su rival, Juan de Gante. La compensación económica lograda por este, a cambio de renunciar por él y su esposa Constanza a sus derechos al trono castellano, auguraba un largo periodo de paz en el occidente. El compromiso matrimonial de los vástagos de las dos familias, Enrique y Catalina, supondría el colofón para un viejo contencioso. Los poetas castellanos entonarían un canto al pragmatismo político trufado de una cierta mística regia. Aquesta es la cual por quien fue Castilla de todos los males y daños librada, que por ella fue la paz otorgada en este regno con el de Inglaterra. A los ojos de Ruy Páez de Rivera, la princesa anglo-castellana quedaba convertida en garantía para la estabilidad del reino.